Los Minnesota Timberwolves han estado por debajo de su nivel inicial esta temporada. El año pasado llegaron a finales de conferencia oeste y después de haber traspasado tontamente a Karl Anthony Towns, tienen un récord de 18 victorias y 17 derrotas en 34 partidos si contamos la victoria contra Los Ángeles Clippers. El cielo no está cayendo en la Twin Cities, pero ciertamente se está acercando y mucho. Julius Randle no encaja en cancha con el equipo y el traspaso no tenía sentido desde el punto de vista baloncestístico. El roster está mal construido. Minnesota Timberwolves debe fichar si quiere revertir la temporada y mejorar como equipo a algo similar a lo que veíamos la pasada temporada. Pero ¿qué fichan? ¿Qué jugador es el elegido? ¿A qué precio? ¿Y hasta qué punto? Esas son las respuestas que debe de responder Minnesota este mismo año, antes del 6 de febrero. Y hay un nombre en el mercado que sé que a muchos no os va a gustar, sobre todo si sois fans de Minnesota, pero es un nombre que daría y aportaría mucho a Minnesota. Estoy hablando de Jimmy Butler, un jugador que salió muy mal de Minnesota y que cuando habla de sus antiguos equipos por los que ha pasado en su carrera, ni siquiera menciona a los Timberwolves. Anthony Edwards esta temporada está frustrado y no estaba contento después de su enfrentamiento contra Boston Celtics por el hecho de que le atacaran 2 veces durante todo el partido la semana pasada, con doble defensa. Anotó solo 15 puntos, expresó su frustración después, diciendo: no es así como quiero jugar, solo tengo 23 años, no quiero estar pasando el balón toda la noche. Pero Edwards ha encontrado un nivel anotador impresionante. El jugador de Minnesota consiguió exactamente lo que quería cuando los Timberwolves visitaron a Detroit Pistons. Muchas jugadas claras, muchos puntos, anotó 53 puntos, el máximo de su carrera, incluidos 10 de 15 en la línea de 3 puntos. Fue la respuesta perfecta a nivel individual de un jugador que busca aliarse con sus compañeros en cada partido. Hubo un problema bastante claro, la anotación de Edwards no fue suficiente, Detroit ganó el partido fácilmente y ni siquiera estuvo cerca Minnesota, 119-105 fue el resultado final. Mientras que Edwards anotó 53, Julius Randle contribuyó con la siguiente cifra más alta, 17. Ningún otro jugador logró cifras dobles, lo cual es un gran problema para Minnesota. Una estrella no te da un título de la NBA, te lo da el equipo. Michael Jordan no gana por ser Michael Jordan, ganó 6 anillos porque estaba en un equipo bien construido como los Chicago Bulls. Cuando LeBron James ha ganado anillos o Stephen Curry, los han ganado también por el equipo, por el compendio de jugadores que les han rodeado, no solo por ellos. Cuando un jugador ha estado solo, no ha ganado nada nunca. Allen Iverson en 2001 estaba solo en Philadelphia 76ers y terminó perdiendo contra un equipo que sí, tenía a Shaq, tenía a Kobe, pero los Lakers tenían muchas más armas para contestar que por ejemplo aquellos 76ers. Y en el caso de Minnesota, Donte DiVincenzo, a quien el entrenador Chris Finch elogió como catalizador de la ofensiva, anotó solo 5 puntos contra Detroit. Mike Conley no logró ni un solo punto. Antes del partido contra los Clippers, los Timberwolves habían perdido 3 partidos seguidos después de ganar 3 seguidos. Eso significa que antes del partido contra Clippers habían vuelto al 50% con un récord de 17 victorias y 17 derrotas. La naturaleza de esta derrota contra Detroit demuestra que incluso con Edwards jugando un papel principal con más de 50 puntos, acertando sus tiros, los Timberwolves carecen de equilibrio a su alrededor para ser un equipo ganador, efectivo. De hecho, Bill Simmons catalogó la situación de Minnesota a ser de código rojo. Mientras tanto, Karl Anthony Towns luce muy bien en New York Knicks, una franquicia cuya situación dista mucho de la que a día de hoy tienen en Minnesota. En cuanto a Edwards, uno se pregunta cuánto tiempo le llevará a forzar una salida al estilo Jimmy Butler si la situación sigue como va. Contra los Clippers, Anthony Edwards ha vuelto a demostrar que es el líder indiscutible de Minnesota Timberwolves y Minnesota tiene aún más presión viendo partidos como este. En 27 minutos, Edwards ha terminado con un 14 de 29 en tiros de campo, 6 de 13 en triples, 3 de 4 en tiros libres, 7 rebotes, 8 asistencias, un robo, 2 pérdidas de balón y 37 puntos. Con jugadas clutch en la recta final del partido, lanzándose triples y anotándolo frente a doble defensa de Clippers. Anthony Edwards es un jugador que se merece mucho más que lo que le está dando el proyecto a día de hoy de Minnesota Timberwolves, un equipo que ha priorizado lo económico sobre lo deportivo. He ahí la razón del traspaso de Karl Anthony Towns. Pero volviendo al caso de Jimmy Butler, es un jugador que tiene pros y tiene contras. Para muchos tendrá más contras que pros. El primero de todos, el primer
primer contra, es un jugador problemático. Ha salido mal de todos los equipos en los que ha terminado. Chicago Bulls, Minnesota, Filadelfia, ahora Miami. Pero es un jugador que te aporta muchas cosas. Te aporta trabajo, te aporta sacrificio, te aporta liderazgo, que ya lo tienes en Anthony Edwards, pero no te viene mal en una segunda espada, una segunda estrella. Ese sería Jimmy Butler. Te aporta defensa que careces a día de hoy. Julius Randle no es un jugador defensivo como tal. Tener a Anthony Edwards, tener a Jimmy Butler y a Jaden McDaniels juntos en pista, dejando a un lado a Mike Conley e intentando que Anthony Edwards sea mucho más playmaker de lo que es a día de hoy, lo cual si lo consigue sería un jugador imparable, de todas. Si consigues esta tripleta como juego perimetral, la defensa que tendrías es impresionante, sobre todo con Jaden McDaniels y Jimmy Butler. Jimmy es un jugador que también te puede aportar muchos puntos. Repito, tiene fama de jugador problemático, pero no podemos obviar que en lo deportivo Jimmy Butler es impresionante. Ha rendido en todos los equipos. Ha sido importante para Chicago, ha sido importante para Minnesota e incluso también para Philadelphia 76ers. El equipo de Pensilvania ha llegado más lejos en playoffs con Jimmy Butler en pista, no sin él. Y no hace falta que os diga absolutamente nada de su etapa en Miami Heat, donde con un equipo que nadie pensaría que podrían llegar a las finales, no es que hayan llegado a una, es que han llegado a dos. No las han ganado porque perdieron contra Lakers y contra Denver Nuggets, pero llegar con esos equipos tiene un mérito increíble. Y es entendible que muchos de vosotros digáis que Jimmy Butler terminó su primera etapa en Minnesota muy mal. Se acabó marchando con una entrevista justo después de ese partido famoso con jugadores casi de la G-League o de la segunda unidad frente a los titulares, etcétera, etcétera. Es verdad, pero los jugadores con los que se llevaba mal Jimmy Butler y que a día de hoy seguramente se lleve mal, ya no están en la franquicia. No está ni Andrew Wiggins ni Karl Anthony Towns. A día de hoy está Anthony Edwards, un jugador que es el claro líder de Minnesota Timberwolves. Simplemente habría que resolver la duda de si con Jimmy Butler Anthony Edwards se llevaría bien. Exjugadores como DeMarcus Cousins ven bien este movimiento, asegurando que cree que el club debería intentar adquirirlo y emparejarlo junto a Atman. Incluso soy partidario de que vuelva a Minnesota y esté con Ant. Los Dogs necesitan a otro Dog con ellos. Creo que Jimmy sería un gran candidato para el puesto de Anthony Edwards. El mayor problema con la composición del roster a día de hoy de Minnesota es el espaciamiento de la cancha. Butler tiene el poder de estrella, pero mejoraría al equipo en ese sentido. No es un tirador de tiros libres, Randle tampoco, pero eso es lo que el equipo necesita mientras tiene un segundo creador de tiros. La única forma de que funcione un traspaso por Butler es que el equipo de alguna manera se desprenda de Rudy Gobert y se incline por un center tirador como Naz Reid, que lidere el camino en el poste. También necesitarían un forward de largo recorrido consistente para jugar junto a un center sólido. Pero por otra parte, existe el ejemplo de Phoenix Suns para argumentar que los Timberwolves deberían alejarse de este movimiento. La era de construir un equipo en torno a un Big Three, 3 estrellas, y desmantelar la profundidad para lograrlo no funciona exactamente bien. Minnesota tiene a Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal, pero no funcionan bien. Sin embargo, los equipos formados por 2 estrellas, como los campeones de 2020, los Lakers, con AD y LeBron James, tenían una profundidad increíble para apoyar a sus 2 estrellas. En el caso de Denver Nuggets 2023 es otro ejemplo. Nikola Jokic y Jamal Murray fueron excelentes, pero contaron con un elenco de apoyo estelar que funcionó. Boston Celtics tuvo un equipo completo alrededor de Jason Tatum y de Jaylen Brown. Desde el punto de vista de la creación de un roster, eliminar la profundidad para adquirir a Butler sería un error. No tendrían un equipo de apoyo positivo para Edwards y en principio Minnesota fracasaría. Los Timberwolves deben de ser muy específicos con su próximo trade, especialmente después de arruinar la jugada de todo roster con el movimiento de Karl Anthony Towns rumbo a New York Knicks. Pero valorando la llegada de Jimmy Butler y lo que te ofrece Jimmy Butler, sería positivo de primeras para Minnesota Timberwolves. Otra cosa muy distinta es lo que Miami pida a Minnesota para obtener a Jimmy Butler, porque a día de hoy Miami quiere seguir siendo competitivo. Miami piensa que a día de hoy Boston es un equipo vencible y que ellos, con el roster que tienen, con un simple cambio, podrían destronar a Boston Celtics en la conferencia este. Otra cosa es que sean realmente capaces, pero Pat Riley y compañía en Miami
piensan esto. Ya se ha desvelado, ya se ha confirmado y por eso quieren otra estrella a cambio de Jimmy Butler. Por lo tanto, el riesgo de perder mucha profundidad por parte de Minnesota simplemente para juntar a Edwards y a Jimmy Butler está ahí. Pero si valoramos la llegada del jugador de Miami Heat rumbo a Minnesota, ya que no tienes ni a Wiggins ni a Karl Anthony Towns, lo que te pueda aportar, lo que te puede dar, dejando a un lado de si es un jugador problemático o no, y el aspecto de que tiene un año de contrato y que al final estás pagando por un jugador que seguramente al año siguiente se te va a ir. Teniendo en cuenta todo esto, por lo menos merece la pena tener en cuenta la posibilidad de si traspasar o no por Jimmy Butler, ya que se habla mucho de Houston Rockets, de Phoenix Suns, de Golden State Warriors o de Dallas Mavericks, pero no se habla de Minnesota, un equipo que necesita traspasar, que necesita ciertos movimientos, porque a la plantilla que tienen a día de hoy no les da ni siquiera para meterse en playoffs directos. Por lo menos lo que estamos viendo demuestra esto. Comentarme lo que penséis y lo que opinéis acerca de este hipotético movimiento. ¿Cómo veríais un retorno de Jimmy Butler a Minnesota Timberwolves? ¿Cómo estáis viendo la temporada de Anthony Edwards? ¿Os parece que merece por lo menos estar en la quiniela por ser el MVP de la NBA? Le va a lastrar obviamente mucho la posición del equipo, pero por nivel individual, ¿qué pensáis de la temporada de Anthony Edwards? Hablarme de una posible dupla Anthony Edwards, Jimmy Butler y un posible trío perimetral Jaden McDaniels, Jimmy Butler y Anthony Edwards en el caso de que Jaden McDaniels no saliese, si se concreta un traspaso por Jimmy. Hablarme de todo lo que penséis y sobre todo pensar en las opciones de campeonato de Minnesota con Butler en este equipo, sacando a, por ejemplo, Rudy Gobert e intentando, pues bueno, que Naz Reid sea el pívot titular, no el sexto hombre de Minnesota. ¿Creéis que Minnesota podría ser un claro candidato al anillo de la NBA o necesitaría incluso más refuerzos? Lo que penséis y lo que opinéis, cajita de comentarios, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos. Cosas del básquet. Chama boys.